Muy buenas noches. Nuestro grupo va a presentar el tema de saneamiento por evicción de la materia de derecho civil. ¿Qué podría decirse en sí como saneamiento por evicción? La garantía de evicción significa que el vendedor ha de asegurar al comprador la justa indemnización si es despojado legalmente de la cosa, sea total o parcialmente. El artículo 1778 del Código Civil, que menciona que hay evicción de la cosa comprada cuando el comprador es privado de todo o parte de ella, por sentencia judicial. Según esto puede definirse la evicción como la privación del todo o parte de la cosa comprada que sufre el comprador a consecuencia de una sentencia judicial. A continuación, mi compañero Néstor va a seguir explicando sobre este tema. Claro, compañero. Yo les voy a hablar sobre que el comprador puede ser evicto. ¿Qué quiere decir evicto? Es decir, vencido jurídicamente y privado de la propiedad o de la posesión del objeto de la compraventa. Claramente, no está obligado el vendedor a garantizar contra posibles medidas de hecho injurídicas por las cuales el comprador puede sufrir de desmedro, ¿no? Lo que ha de garantizar al vendedor es que ni él mismo ni otro privarán por vía legal al comprador de la propiedad o la posesión de la cosa. Todavía hay que añadir que la garantía de evicción se refiere a causas anteriores a la venta o por las cuales sea responsable el vendedor. Cabe recalcar que de ninguna manera tendrá el vendedor que responder por actos, omisiones, imprudencias, errores del comprador o por hechos legales de terceros que no dependen de ninguna manera de su voluntad. ¿De qué maneras podemos comprender por el saneamiento por evicción? Con esta acción se busca proteger al comprador de una cosa para que cuando éste sea perturbado o privado de su derecho de propiedad por medio de una sentencia judicial, el comprador puede exigir al vendedor que corresponda por dicha perturbación o privación de la cosa y además reclamar por los vicios ocultos de la misma. El vendedor deberá garantizar contra la evicción o para ello puede actuar de dos maneras: defendiendo, como esta parte en el juicio reivindicatorio por otro similar para impedir al comprador sea despojado judicialmente de la cosa; indemnizando al comprador que realmente ha sido privado de la propiedad o posesión de la cosa. Antes de dar casi por finalizado este tema tan interesante, tenemos entonces que dentro de la obligación de sanear la evicción van en realidad comprometidas dos obligaciones. La primera es una obligación de hacer, la que ampara al comprador en el juicio que el tercero la ha iniciado, que constituye el objeto principal de la obligación de sanear. Y por segundo tenemos la obligación de dar. Terminada la primera etapa, resuelto el litigio en forma desfavorable al comprador. La obligación de hacer se transforma en obligación de dar, indemnizar al comprador los prejuicios por la pérdida que ha experimentado. A estas dos etapas se refiere el artículo 1780. La primera etapa es una obligación de hacer que consiste en defender en el juicio al comprador y por lo tanto es indivisible y puede intentarse contra cualquiera de los herederos del vendedor. Pero la acción de indemnización es divisible y cada uno de los herederos responde por su cuota hereditaria. Entonces, tenemos como la conclusión que la acción de saneamiento por evicción consiste entonces en un derecho, el cual nos da que posee el comprador de ser indemnizado ante la privación judicial del bien comprado. Esto quiere decir que sin que pueda establecerse una cláusula en el contrato de compraventa que restrinja este dicho derecho, según lo que está dispuesto en el artículo 1782 del Código Civil, lo cual nos dice lo siguiente, que es nulo todo pacto que se exima al vendedor del saneamiento de evicción, siempre que en ese pacto haya existido alguna mala fe de parte suya. Entonces, de tal manera, para poder plantear la acción de saneamiento por evicción, la ley estipula 4 años, al contarse desde el momento en que se dictó la sentencia por la cual se declaró evicto el bien vendido, lo cual se encuentra estipulado en el Código Civil en el artículo 1796. Por esto damos concluido